ahora sí, entonces empezamos con las funciones especiales. Funciones especiales. Ya. Bien, en realidad les puedo decir lo siguiente, ¿no? Que existen varias funciones especiales, pero las más fundamentales son tres. La primera función es la función valor absoluto. Función valor absoluto. Valor absoluto. Ya. Listo. Estudiamos esta función. ¿Qué me dice la función valor absoluto? Entonces, si yo tengo una función f de x, ¿sí? Entonces, esta se denota con la siguiente forma. Son dos barras a las que me van a denotar al valor absoluto. Puedo decir el valor absoluto de x. Estamos dando un ejemplo muy básico, ¿sí? Pero de esta forma se denota. Dos barras, valor absoluto de x se llama. ¿Y cómo se define el valor absoluto? De la siguiente forma. Esto es igual. El valor absoluto tiene dos posibilidades. Va a ser positivo si el argumento, todo el argumento x es mayor o igual a 0. Y es negativo si x es menor a 0. Entonces, esta es la definición del valor absoluto. Antes voy a agregar a los compañeros que quieren ingresar aún. Ya, un momento, por favor. Ya, listo. Entonces, esta sería la definición del valor absoluto. ¿Sí? Tiene dos posibilidades. Ahora, ¿cómo podemos graficar? Vamos a graficar, vean. Inicialmente, vean la primera opción que tenemos acá. Es x, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo puedo expresar esto en una función? Esto es y igual a x. Ahora, ¿esto qué es igual? Es menos x. Entonces, esto es y igual a menos x. ¿Esto qué es? Entonces, y1 y y2. ¿Sí? Bien. Pero y1, ¿qué dominio tiene? El dominio dice que esta gráfica va a estar dada desde x mayor o igual a 0. Entonces, anotamos x mayor o igual a 0. Y esta otra gráfica va a estar limitada en el siguiente dominio. X menor a 0. Entonces, ¿quién me puede decir qué función es esta? ¿Ve? ¿Qué funciones son? ¿O qué gráficas son? Son rectas, ¿verdad? Exacto, son rectas. Entonces vamos a graficar. Vean, tenemos los ejes coordenados inicialmente, que los vamos a dibujar en esta parte. Los dos ejes. ¿Sí? Los dos ejes. Ya. Bueno, este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. Graficamos esta gráfica. ¿Qué dice? Y igual a X, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería esta recta? Va a ser una recta con pendiente. ¿Cuál va a ser la pendiente de esta recta? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cuál va a ser su pendiente? 45 grados, ¿verdad? Pendiente 1, ¿no? O va a tener una inclinación de 45 grados. Entonces sería algo así. Va a ser esa recta. Ahora, ¿cuál es el dominio? Desde 0 hasta infinito, dice, ¿no? Entonces vamos a cumplir, ¿vean? Desde 0 estoy graficando hasta infinito, ¿no? Obviamente esta recta está yendo hasta el infinito. La otra recta es también una recta, bueno, en este caso de pendiente negativa, ¿no es cierto? De pendiente negativa. Su pendiente tiene que va a ser menos 1, entonces sería simétrica la otra, sería esta otra. Por tanto, podemos decir que esta es y igual a x y esta es y igual a menos x. Ahora, el conjunto de todo esto, aquí es igual, esto es igual a valor absoluto de x. ¿Sí he entendido lo que estoy haciendo? ¿Tiene alguna pregunta o duda hasta esta parte? Ya, entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuál es el dominio de esta función, de lo que hemos graficado? Todos los reales, ¿no es cierto? ¿Cómo sé en una gráfica cuál va a ser el dominio? Es bien simple, simplemente tengo que ver la proyección de la gráfica en el eje X. A ver, proyectaremos. Nosotros sabemos que esta recta, la que está en el segundo cuadrante, está viniendo desde el menos infinito. Y todo eso se proyecta, vean, en el eje X, ¿no es cierto? Y llega hasta el 0. Ahora, en la siguiente porción de la recta, también se está proyectando en el eje X. Todo en X hasta el infinito. Por tanto, podemos decir que el dominio son los reales. Ahora el rango, ¿cuál va a ser el rango? A ver, ¿quién me dice cuál es el rango? ¿Cómo calculamos el rango en una gráfica? Es simple también. Tenemos que ver la proyección de la gráfica en el eje Y. Entonces veamos. Empieza desde acá y se está proyectando simplemente en el eje Y positivo. O sea, de 0 a infinito, ¿no es cierto? Entonces podemos decir desde Y, que es mayor o igual a 0. Eso nada más, ¿no es cierto? O también pueden anotar como
0 hasta más infinito, ¿no es cierto? Ese va a ser el rango. Listo. Eso por una parte. Esa es la función valor absoluto. Pero nosotros nos vamos a enfocar en graficar, ¿no es cierto? Más que todo y hallar dominios. Entonces tenemos que saber lo siguiente. Tenemos que saber que... Vean lo siguiente. Esto está bien, ¿no? Para estudiar, digamos, hacer por este método, digamos. Pero hay nuevas formas, o no nuevas formas, hay mejores formas de graficar, ¿sí? Entonces hay que saber esta forma de graficar. Aquí voy a anotar una nota, ¿sí? Una nota. Vean. Por ejemplo, si tengo la siguiente función, aquí vamos a graficar eso. Si tengo la siguiente función, vean. Aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a graficar inicialmente los ejes coordenados. Sería eso. Ya. Por decir, yo tengo y igual a f de x, ¿sí? Esta f de x. Ahora, digamos que esa f de x era lo siguiente. Era una función de esta especie. Ya digamos, esa es la función que tenemos ya f de x. Pero ¿qué me piden a mí? Vean, ¿qué sucede si me piden y igual a valor absoluto de f de x? Es bien sencillo. Vean lo que va a pasar. De esta forma hay que graficar siempre. Entonces dibujamos inicialmente los ejes coordenados. Y están los ejes coordenados, el eje y el eje x. Ahora, cuando... Vean primero, aquí tengo la función f de x, que es toda esta función. Pero aquí ya tengo la función valor absoluto de f de x. ¿Qué sucede? Vean, lo que inicialmente tenemos que hacer es dibujar la función f de x, pero solamente la que se encuentra en el primer cuadrante y segundo cuadrante. Entonces, ¿cuál sería? Toda esta porción y esta otra porción. Entonces, dibujamos todo eso. Digamos que bueno, es esta, ¿no? Esa sería esta porción, ¿no? Y me faltaría ese triángulo y estas dos rectas. Entonces tenemos ese triángulo y estas dos rectas. Ya se entiende, ¿no? Solamente estoy dibujando la parte de arriba. Ahora, cuando hay valor absoluto, tenemos que trabajar como si fuera un espejo. O sea, todo lo que está debajo del eje X lo tenemos que llevar por encima del eje X. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Vean, toda esta parte va a subir y sería así. Listo. ¿Se ha entendido lo que estoy haciendo? Vean, tengo la función f de x, que es esta función. Entonces, pero a mí me están pidiendo ahora el valor absoluto de f de x. Entonces, ¿qué hago? Primeramente, tengo que dibujar la porción que está por encima del eje x. O sea, esta porción, este triángulo y estas dos rectas. Pero como está con valor absoluto de x, todo lo que está por debajo del eje y hay que proyectarlo. Entonces, toda esta parte que ven con verde se ha ido arriba, como pueden ver. Y también este otro triángulo se ha ido arriba. ¿Alguna pregunta o duda hasta esta parte? Ya, espero que hayan entendido esta parte, ¿no? Es bien importante que aprendan esto. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos con ese tipo de funciones. Por ejemplo, la gráfica que teníamos hace rato. Vean, a mí me pedían calcular f de x que es igual a x, ¿no es cierto? Pero yo sabía, vean, bueno, por definición he graficado acá. Pero vean cómo voy a graficar ahora. Vean cómo voy a graficar. Aquí mismo. Tengo, en este caso, y que es igual a x. Pero yo quiero graficar de la siguiente forma. Y igual al valor absoluto de f de x. Entonces, ¿qué hacíamos? Habíamos explicado que tenemos que graficar inicialmente los ejes coordenados. Listo. Esos son los ejes coordenados. Ahora grafico, bueno, voy a graficar la recta, ¿no es cierto? Que sería esta. ¿Dónde está? Sería esta recta. Vean. Y igual a x va a ser esa recta, ¿no es cierto? Más o menos. Listo. Pero, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál es la maña para graficar en valor absoluto? Vean. Todo lo que está debajo del eje x tiene que subir, ¿no es cierto? Con sus mismas características, con su misma altura, bueno, en los mismos puntos de intersección, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Graficamos los ejes coordenados. Vean. Graficamos los ejes coordenados y procedemos a graficar la recta. Vean, lo que está por encima del eje x se mantiene. Entonces, lo vamos a mantener eso ahí. Ahora, ¿qué se encuentra por debajo del eje x? Toda esta porción. Entonces, eso también tiene que subir simétricamente, ¿no es cierto? Entonces, sería eso.
Y vean que hemos obtenido la misma gráfica que esta, ¿no es cierto? Pero esta ha sido con definición, vean, separando en dos tramos. Mientras que esta es más sencilla, ¿no es cierto? Si lo hacemos de esta forma. ¿Se tiene hasta esta parte alguna pregunta o duda que tuvieran hasta el momento? Vamos a ver ahora problemas ya de exámenes para poder entender mejor todo esto. Ya, espero que hayan entendido. Vamos a ver un ejemplo. Ahora es el siguiente. Ya, ahora sí vamos a ver un ejemplo. Entonces, empezamos con el ejemplo. Este es de un examen, ¿no? No estaba muy complicado si conocíamos bien bueno, esta maña que les he enseñado para poder graficar. Dice lo siguiente. ¿Vean? Voy a empezar en otra pizarra, ¿sí? Entonces aquí, esto lo voy a borrar. Ya, esto lo borro. Entonces, ¿qué me dice? Me dice graficar. Graficar la siguiente función, f de x, que es igual a el valor absoluto de x al cuadrado menos 1 menos 1 en valor absoluto, ¿sí? Ya. Además calcular su dominio y rango, dice. Y rango. Ya. Este es un problema que, bien, si lo hacemos por definición, va a ser bien complicado. Vean, primero hay que aplicar la definición a todo este argumento, posteriormente a este otro. Se va a complicar. Pero como sabemos la maña que les he enseñado, lo vamos a hacer más simple por ese método. Entonces, trabajemos. Me piden calcular todo esto, ¿verdad? Me piden calcular todo esto, el gráfico de todo esto y además calcular el dominio y rango. Ahora, si les piden graficar y luego calcular el dominio y rango, lo primero que tienen que hacer es graficar. El dominio y el rango se lo puede calcular del gráfico directamente. Entonces, procedemos. Tengo la función f de x, que es igual a el valor absoluto de x cuadrado menos 1 menos 1. Esta es la función que quiero graficar. ¿Qué se hace ahora? Cuando observen, tengo varios valores absolutos. Bueno, cuando tengo, ¿no?, varias funciones con valor absoluto que estén una dentro de otra, como en este caso, vean, en este valor absoluto tengo otra función con valor absoluto. ¿Qué se debe hacer? Lo primero que se debe hacer es graficar desde la función más profunda que tenga en valor absoluto. ¿Cuál sería la función más profunda que esté en valor absoluto? Va a ser x cuadrado menos 1. Esta es la función más profunda que está en el valor absoluto. Entonces, a todo esto yo le voy a llamar y1, le voy a llamar, ¿sí? y1. En realidad le voy a llamar a todo esto, ¿no? Al valor absoluto, un ratito. Ya, a todo esto, vean. A todo ese valor absoluto lo voy a llamar y1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo primero que tenemos que hacer es graficar las funciones más profundas, ¿no? En este caso, todo esto. Entonces, debo graficar ahora y1, que es igual al valor absoluto de x cuadrado menos 1. Listo. Tengo que graficar ahora esto. Ya, tengo que graficar la función, entonces, el valor absoluto. Pero ¿cómo se graficaba esta función? Vamos a recordar. Primeramente tengo que graficar la función sin valor absoluto, luego es decir, tengo que aplicar la función absoluta. Hay que hacer eso. Entonces, ¿cuál sería la función sin valor absoluto? Va a ser esta nada más, ¿no? Va a ser x cuadrado menos 1. Graficaré inicialmente esto, ¿sí? Voy a graficar inicialmente eso. Entonces, graficamos todo eso. A ver, ¿quién me puede decir mientras grafico los ejes coordenados qué función es esta? X cuadrado menos 1. En realidad, y igual a x cuadrado menos 1. Parábola, ¿no? Que se abre en el eje. ¿En qué eje se va a abrir? Es una parábola que se abre en el eje X. Y, perdón. Van a ver cómo. Ya, entonces vamos a graficar inicialmente esto. Vean, tengo y que es igual a x al cuadrado menos 1. ¿Cómo grafico esto? Bien sencillo. Hay que llevar a la forma normal de una parábola. ¿Cuál es esa forma? Es la siguiente. Aquí vamos a entrar. Para una parábola. Ya, vean lo siguiente. Si tengo lo siguiente, y
menos b igual a una constante k por x menos a al cuadrado. Esta va a ser una parábola que se abre en el eje y, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el foco? Va a ser a, b. ¿Y en qué eje se va a abrir? Se va a abrir en el eje que tenga el menor grado, o sea, en el eje y en este caso, porque y tiene el grado 1. ¿Cómo graficamos esa parábola? Es bien sencillo. Graficamos los ejes coordenados, que son esos. Entonces, primeramente, tenemos que encontrar el foco. Y el foco va a estar de la siguiente forma. Vean, este valorcito que es A va a ser la coordenada en el eje X. Entonces, por aquí va a estar, digamos. A va a estar por ahí. Y B va a estar por aquí también, digamos. B. Listo. Ahora, habíamos indicado que es una parábola que se abre en el eje Y. Entonces, va a ser la siguiente parábola. Algo así va a ser, ¿no es cierto? Se abre en el eje Y, como pueden ver. Ahora, eso estoy haciendo, pero se está abriendo en el eje Y positivo, como pueden ver. Porque esto es X y esto es Y, ¿no es cierto? No, esto es X y esto es Y, perdón. Esto va a ser Y. Ahora, se está abriendo en el eje X, Y positivo. ¿Por qué? Porque vean, aquí estamos diciendo que es positivo, ¿no es cierto? Bueno, no se anota, pero estamos diciendo que es positivo. Ahora, si fuera negativo, se debería abrir en el eje Y negativo, o sea, de esa forma se debería abrir, ¿no es cierto? Pero estamos trabajando con el eje Y positivo, ¿no? Porque esto es más. Entonces eso lo vamos a marcar. Es como un recordatorio, ¿no? Eso han debido ver en el curso prefacultativo. Entonces hay que saber eso, ¿no? Cómo graficar una parábola. ¿Alguna pregunta, duda hasta esta parte? Ya ninguna, ¿no? Vamos a empezar entonces con las soluciones de este problema. Ya, esto era un recordatorio. Esto lo voy a borrar, ¿sí? Vamos a ver en otra pizarra. Ya. Entonces veamos. Yo quiero graficar esto, ¿no es cierto? Ya, esto lo voy a borrar igual. El recordatorio no lo voy a borrar. Entonces acá. La función que quiero graficar es y1, que es igual a x cuadrado menos 1. Entonces lo que yo quiero graficar es y, que es igual a x cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Primero debo graficar sin el valor absoluto, como habíamos indicado, pero tenemos que llevar a la forma de una parábola. ¿Cómo sería la forma de la parábola? Y más 1 igual a x menos 0 al cuadrado. Entonces ya puedo identificar el foco, vean. El foco sería 0. ¿Y cuál va a ser la otra coordenada? Sería menos 1, ¿no es cierto? Por aquí tengo menos 1. Menos por menos es más, porque tienen que estar en esa forma, vean. Tienen que estar con negativo y con negativo. Entonces aquí sería negativo 1. Aquí 0 nada más. Listo, ya tenemos el foco. Y se va a abrir en el eje Y porque tiene grado 1. Dibujamos entonces esa gráfica. Lo vamos a tener acá. Va a estar ahí. Esto va a ser muy grande. Ya. Va a ser de la siguiente forma, vean. Un momento. Voy a prolongar esto. Va a ser ahí, digamos. Identifico este punto. Va a ser en el eje X 0. 0, digamos que va a estar por acá. 0. Y en el eje Y con menos 1. O sea, por aquí. Va a estar por ahí. Listo. ¿Pero en qué eje se va a abrir? Se va a abrir en el eje Y, habíamos indicado. Entonces sería... Ya, pero antes de graficar, tenemos que saber también la intersección en el eje X. ¿En qué punto se va a intersectar en el eje X? ¿Podemos identificar eso? Sí. Vean. ¿Cómo hacer la intersección con el eje X? Tenemos que igualar la función a 0. Entonces, si igualamos esto a 0, vamos a tener x cuadrado menos 1 igual a 0. Despejando, tenemos que x es igual a 1 y x es igual a menos 1. Entonces, va a pasar por este punto, por 1 y por menos 1. ¿Verdad? Entonces, graficamos. Graficando sería... Un momento. Sería esta parábola. De esta especie va a ser la parábola. Ay, un momento, estoy graficando mal. Ya sería así. Ya, algo así va a ser, ¿no es cierto? La parábola.
que vamos a tener. Algo así. Sí, esto lo borraré. Ya. Va a ser algo así. Pero pero esta gráfica que hemos obtenido es de y, que es igual a x cuadrado menos 1. Pero yo no quiero eso. Yo quiero con el valor absoluto. Entonces, vamos a dibujar con el valor absoluto. Lo voy a hacer en esta parte nada más. Entonces, y1, ya con valor absoluto, es igual a lo siguiente. X cuadrado menos 1. Antes, esta altura tenemos que saber que está con menos 1. Entonces, graficamos los ejes coordenados. Inicialmente, graficamos los ejes coordenados de esta forma. Listo. Ahora, ¿qué me dice la regla para poder graficar? Todo lo que está por encima del eje X se mantiene, habíamos indicado, ¿no? En sus respectivos puntos. Entonces aquí tenemos 1, aquí tenemos menos 1. Y la gráfica es la siguiente, ¿no? La que está por encima del eje X. Es algo así. Es así, ¿no es cierto? Estas dos. Todo lo que está por encima del eje X. Ahora, ¿qué me dice la regla? Que todo lo que está por encima del eje X debe proyectarse por encima del eje X, ¿no es cierto? Entonces, respetando las características, si esto es menos 1, arriba estaría con 1. Entonces, ¿cómo sería? Va a ser de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, la gráfica de x cuadrado menos 1 había sido toda esta gráfica, como pueden ver. Listo, pero a mí no me han pedido calcular eso. Vamos a calcular lo que me están pidiendo. Veamos. Me han pedido calcular todo esto, ¿no es cierto? Entonces, vean, ya he graficado esta parte. Ahora debo graficar toda esta parte, ¿no es cierto? Entonces a todo esto yo lo voy a llamar Y2, ¿sí? Lo voy a llamar Y2. Entonces vamos a la pizarra y aquí lo vamos a remarcar. Ya, entonces Y2 aquí es igual. Y2 es igual al valor absoluto de x cuadrado menos 1. Menos 1 dice, ¿no? A ver, veamos. Menos 1. Ya, entonces, ¿cómo grafico esto? Primeramente, tengo que ver, ¿no es cierto? Ya, aquí hay que saber algo, una regla muy importante. Han debido ver esto con el ingeniero. Entonces, si tengo lo siguiente, si tengo, por ejemplo, aquí una gráfica, ¿sí? Si tengo una curva, vean. La siguiente curva. Ya, tengo esa curva. Y esa es la función f de x. ¿Qué pasa si tengo lo siguiente? Vean. ¿Cómo se transforma la función si tengo lo siguiente? Si tengo, vean, aquí los ejes coordenados. ¿Qué pasa si tengo la función f de x? F de x menos 1. A ver, ¿qué pasa? ¿Quién me puede decir? Si le reduzco una unidad a la función, ¿va a bajar la función o va a subir en una unidad la función respecto al eje y? ¿Sube o baja? ¿Sube o baja? Sube. Baja. A ver, un momentito. Sube. Ya, un minuto, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, es bien sencillo, vean. En este caso la gráfica eh, tienen que bajar, ¿sí? Porque se le está reduciendo una unidad, ¿sí? Bien, entonces va a bajar una unidad respecto a esto. Digamos que esto era 2, ¿cierto? ¿Y cómo bajaría? Aquí estaríamos con 1 y la gráfica va a ser esa, de esa forma. Ahora, si aquí digamos tengo más 2, entonces esto hubiera subido 2 unidades, ¿no? Es fácil de recordar. ¿Se entiende eso, verdad? ¿O tienen alguna duda sobre esta parte? Solamente hay que fijarse, ¿no? Si está restando, entonces lo que hay que hacer es bajar, ¿no es cierto? Una unidad. Si está sumando, entonces hay que subir una unidad. Bien. Pero no siempre va a ser 1, ¿no es cierto? En este caso es 1.
Pero esto lo vamos a remarcar como recordatorio nada más. Listo. Pero lo que yo quiero hacer es esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero obtener es esto. Bien, ya tengo esta función graficada, que es toda esta. Eso lo vamos a llevar allá para recordar. ¿Dónde está? Lo vamos a recortar con esto. Ya. Ya. Es esto, ¿no? Lo que tengo. Es eso lo que tengo. Ahora, ¿qué me decía la función que quiero calcular? Es y, que es igual a el valor absoluto de x cuadrado menos 1 menos 1. ¿Qué significa eso? Que va a bajar en una unidad, toda esta gráfica va a bajar en una unidad. Si aquí es 1, entonces aquí estaría en 0, ¿no es cierto? Entonces vamos a graficar eso. Graficamos eso. Vamos a graficar eso. Ya, entonces tenemos los puntos 1 y menos 1, ¿verdad? Entonces, ya, como estamos bajando una unidad, si aquí era 1, todo esto va a bajar hasta acá, que va a ser 0. Listo. Entonces, tendríamos lo siguiente. Esto vamos a tener 1 y sería algo así. Y vamos a tener la siguiente gráfica. Esto también va a ser de la siguiente forma. ¿Se entiende, no? Algo así va a ser, ¿ya? Algo así va a ser. Estamos bajando en una unidad, como pueden ver. Toda la función está bajando en una unidad. Ahora, este punto de intersección, ¿cuál será? ¿Cuál será ese punto de intersección? Ya, esto todavía no lo vamos a analizar. Pero ya tenemos hasta esta parte, como pueden ver. Listo. Pero no me han pedido a mí esto. Esto lo voy a borrar nada más. Ya, eso lo borro. Listo. Ya tenemos hasta esta parte. Pero a mí no me han pedido esto. ¿Qué es lo que me han pedido? Vean lo siguiente. Me han pedido el valor absoluto de toda esa función. Lo que me están pidiendo a mí es, entonces, es y, que es igual a el valor absoluto del valor absoluto de x cuadrado menos 1 menos 1. Es lo que me han pedido eso. Ya tengo lo que está acá dentro. Entonces, ¿qué hago para obtener el valor absoluto? La regla que conocemos. Todo lo que está por debajo del eje x tiene que proyectarse por encima del eje x. Entonces, vamos a graficar finalmente esa función. Observen que tenemos eso, ¿no? Este es el eje x. Este es el eje y. Entonces, vamos a graficar esto inicialmente, ¿sí? Tenemos la siguiente función. Ahora, estoy haciendo un momento. Va a ser esa parábola y esta otra parábola. Ya, lo graficaré directamente, ¿no? Ya, lo vamos a hacer así, vean. Graficar esto inicialmente. Tenemos esa porción y esta porción. Ya se entiende por qué estoy haciendo eso, ¿no? La regla dice que debo mantener lo que está por encima del eje x. Ahora, ¿qué hago con el resto? Con lo que está por debajo del eje x, tengo que proyectarlo hacia arriba. Entonces, nosotros sabemos que esto está en menos 1, entonces va a ir hasta 1. Listo. ¿Y cómo sería la gráfica? Va a ser sencilla esta gráfica. Va a ser de la siguiente forma. Sería así. Va a ser de esa forma, ¿no es cierto? Vean, todo lo que está por encima del eje x se mantiene y todo lo que está por debajo del eje x hay que proyectarlo. Entonces tendría a llegar a esta forma, ¿no es cierto? Llegamos a esa forma. Por tanto, esta sería ya la gráfica del problema. Esa sería la respuesta. Pero, ¿qué me han pedido aparte? Me han pedido el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio en este caso de la función? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el dominio de la función? Los reales. Claro, van a ser todos los reales, ¿no es cierto? Porque saben que la parábola está empezando desde menos infinito y está yendo hasta infinito. ¿Cuál va a ser el rango de la función? Desde 0 hasta infinito. Sí, tienes razón. Es 0 cerrado hasta infinito abierto. Listo. ¿Sí he entendido, no? Este problema. ¿Alguna pregunta o duda que tuvieran sobre el ejercicio? Pueden hacerlo ahora.
Ya. Con ayudas, vamos a continuar. Entonces, continuamos. Ya. Han visto que es un problema, no era muy complicado, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la función signo. Cuando ya estudiamos a las tres funciones, que van a ser signo y parte entera, vamos a realizar problemas más, bueno, con más dificultad, ¿no? Pero estos problemas, por si acaso, son también de exámenes, ¿sí? Vamos a ver ahora la función signo. Función, función, signo. Ya, la función signo se denota como SGN o SIG, ¿sí? Listo, entonces vamos a estudiar la función más básica del signo. Si tenemos f de x, esto es igual a signo, entonces SGN de x, ¿no es cierto? Entonces el signo va a tener tres opciones. La primera es 1 cuando x es igual a mayor a 0, 0 cuando x es igual a 0 y menos 1 cuando x es menor a 0. Tiene esas tres opciones nada más. Ahora, ¿cómo graficamos? Vean. Aquí vamos a tener los ejes coordenados. Tenemos a x y a y. ¿Cómo graficamos? Es bien sencillo. Vean. Si quiero graficar esto, tenemos y igual a 1. Entonces va a ser una recta. Va a ser una recta que intersecte a y en igual a 1, ¿no es cierto? Entonces sería esta recta. Vean. Va a ser esta recta. Va a ser esta recta. Pero ¿por qué estoy dibujando en ese tramo? Porque me dice que tiene que empezar en 0 e ir hasta el infinito. Y en 0, observen que no está cesado. Entonces debo dibujar un círculo no pintado, ¿no es cierto? De esa forma. Ahora, para el siguiente punto. En y tengo 0 y en x es igual a 0. ¿Qué es esto? Esto va a ser simplemente un punto nada más, ¿no es cierto? Es un punto. Ahora, para la otra recta, me dice que está empezando, bueno, es una recta que pasa por menos 1, ¿no es cierto? Dibujamos esa recta inicialmente, va a ser esta. Y el dominio es desde 0 hasta menos infinito, como pueden ver. Y también no tomamos en cuenta el 0, entonces va a estar el círculo, ¿no? El círculo que voy a dibujar va a estar abierto. Bien, entonces podemos identificar los puntos. Esto es menos 1, esto es 0 y esto es 1, ¿verdad? ¿Sí entendido, no? La gráfica es bien sencillo. Solamente hay que graficar respecto a la definición. Ahora, ¿cuál va a ser el dominio? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el dominio de la función? Los reales. Los reales. Exacto, los reales, ¿no? Porque siempre se va a proyectar en el eje X. Ahora, ¿el rango cuál va a ser? A ver, ¿quién me dice el rango? Menos 1, 0 y 1. Exacto, ¿no? Menos 1, 0 y 1. Son puntos nada más, vean, porque cuando estoy proyectando esta función, se está proyectando en menos 1, se acumula en menos 1 nada más. Ahora, para el 0 también, porque es un punto, ya está en el eje Y. Ahora, para el 1, vean, para esta otra función, se acumula en el 1 nada más. Entonces, esas serían las características de la función signo. Perfecto. Ahora, esto también es importante. Hay una relación entre la función signo y valor absoluto. Entonces, aquí tenemos el signo de x es igual al valor absoluto de x sobre x. Existe esta propiedad. Ahora, ¿esto podrá ser igual a x sobre el valor absoluto de x? ¿Esto es verdad o falso? A ver, ¿quién me puede responder? Se va a ganar puntos si me responde correctamente. Esta igualdad entre el valor absoluto de x sobre x es igual a x sobre el valor absoluto de x. Sí, ¿no? Sí, lo vamos a demostrar. Vean cómo. Vamos a partir de este término hacia el segundo. Entonces, vean, tengo x sobre x. ¿Qué puedo hacer? Puedo multiplicar valor absoluto de x sobre valor absoluto de x. Observen que no está pasando nada. Esto se hace 1. ¿Qué voy a tener acá? Vean, tengo el valor absoluto de x al cuadrado. No me conviene demostrar de esa forma. Vean, lo vamos a hacer de esta forma, más sencillo. Para que se den cuenta que se puede. De esta forma lo vamos a hacer. Un momento. Ya. Vean lo que vamos a hacer. Miren, voy a multiplicar x y dividir x. ¿Qué tenemos? Tenemos valor absoluto de x sobre x al cuadrado, ¿verdad? Tengo eso. Pero hay que saber una propiedad importante.
hay que saber que el valor absoluto de x al cuadrado, ¿qué puede ser igual? Eso es igual a x. Hay que saber esta propiedad. Entonces, ¿qué decimos? Que todo esto, vean, que todo lo que esté en el denominador va a ser valor absoluto de x al cuadrado. Por tanto, podemos simplificar un valor absoluto con este 2. Finalmente llego a lo que quería demostrar, que x es igual al valor absoluto. ¿Se entiende, no? Esta demostración. Entonces, lo que hay que saber es lo siguiente. Esta relación entre funciones, esta propiedad del valor absoluto, y esta es la demostración. Bien. Ahora vamos a ver un problema de la función signo. Entonces, vamos a ver un problema de la función signo. ¿Cuál es el nombre de la persona que me ha dicho que si era igual? Le voy a anotar para que tenga puntos extra. Luis Fernando Ezerachan. Ya. Luis Fernández era Chambi, ¿verdad? Sí, Oxy. Ya tienes puntos extra, ¿sí? Está bien. Perfecto. Entonces, continuamos. Ahora sí vamos a ver un problema, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el problema? Este también es un examen, ¿no? Pero que no sea muy complicado. Este problemita dice graficar f de x es igual al signo de x a la quinta menos 10x cubo más 9x. Ya. Hallar dominio y rango. Ya. Vamos a resolver este problema. Listo. Entonces, para la función signo, para poder graficar, a comparación de la función valor absoluto, siempre hay que ir por la definición, ¿sí? Mientras que en el valor absoluto, cuando hay puros valores absolutos, se puede ir con la maña, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo por definición, ¿sí? Entonces, vamos a ver, la definición del signo. Recordamos, el signo, en este caso de x a la quinta menos 10x cubo, un momento, eso llegó mal, menos 10 x cubo más 9x. Ya. ¿Cuántas opciones tiene el signo? Tiene 3 opciones, habíamos indicado. 1, menos 0 y menos 1. Pero 1 es cuando todo el argumento es mayor a 0. O sea, x a la quinta menos 10x cubo más 9x mayor a 0. ¿Verdad? Ahora, ¿cuándo es 0? Cuando todo el argumento es igual a 0. X a la quinta menos 10x cubo más 9x igual a 0. ¿Y cuándo es menos 1? Cuando todo el argumento es menor a 0. ¿Verdad? Listo, entonces vean. La función signo, si cuando tengo un signo de algo, siempre me va a generar rectas, por si acaso. Cuando tengo un signo, digamos, aquí puedo tener un número, no me interesa. Pero cuando tengo un signo y aquí una función, siempre van a ser rectas. ¿Sí? Entonces, obviamente, ya sabemos que vamos a tener dos rectas, ¿no es cierto? Pero ¿en qué intervalos vamos a tener? Los intervalos los van a definir las soluciones de estas desigualdades. Entonces, vamos a resolver estas desigualdades. Bueno, en realidad, cuando tenemos una desigualdad así, polinómica, y varía, digamos, en una es mayor y en otra es menor, simplemente hay que resolver una, cualquiera de las dos. La otra se la va a calcular de forma inmediata. Vamos a ver. Entonces calcularemos para esta, ¿sí? Para x a la quinta menos 10x cubo más 9x mayor a 0. ¿Qué se hace en este caso? Hay que factorizar al máximo. Entonces factorizamos al máximo. Vamos a tener x por x a la cuarta menos 10x al cuadrado más 9 mayor a 0. ¿Estará factorizado al máximo o no? No, ¿verdad? Esto lo podemos factorizar. Vamos a aplicar aspa nada más. Vean. A ver. ¿Qué tipo de polinomio sería este? Va a ser un polinomio bicuadrático, ¿no es cierto? Vean lo que voy a hacer. Puedo anotar de esta forma. X al cuadrado menos 10 por x al cuadrado más 9 mayor a 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar aspa ahora en ese polinomio. Tenemos x al cuadrado menos x al cuadrado menos por más es menos mayor a 0. Listo, dos valores que me den multiplicados 9 y restados o sumados 10. ¿Cuáles serían? 9 y... 9 por 1. Exacto, 9 por 1, ¿verdad? Listo, ¿puedo seguir factorizando, sí o no?
Claro que sí. Diferencia de cuadrados. Exacto, diferencia de cuadrados, ¿no? X menos 3, X más 2, más 3, perdón. X más 1 y X menos 1. Mayor a 0. Ya. A ver, ¿quién me puede decir qué se llama este polinomio? Así como está. Bueno, observa, tiene una característica que ambos son cuadrados, ¿no? A ver, ¿quién me dice el nombre? Le voy a dar puntos extra. Hace rato ya he dicho el nombre también. ¿Alguien sabe el nombre? Polinomio bicuadrático. Sí, polinomio bicuadrático. ¿Cuál es su nombre? Calle Momani. ¿Perdón? Calle Momani Hey. Ya, calle, Mamani, hey. Exacto, es un polinomio bicuadrático. ¿Cuándo un polinomio es bicuadrático? Cuando tenemos un cuadrado elevado a otro cuadrado. Vean, aquí tenemos un cuadrado elevado al otro cuadrado. Por eso hemos anotado x al cuadrado. Y el otro tiene que ser cuadrado nada más, ¿no? Ese es un polinomio bicuadrático. Y las resoluciones con aspa, la más sencilla, como pueden ver. Acá hemos dejado como x cuadrado y x al cuadrado. Aspa para un polinomio de grado 2 se ha transformado, ¿no? Dos números que me den multiplicados 9 y restados 10, menos 9 y menos 1. Y me ha generado una diferencia de cuadrados. Algunos hubieran hecho tal vez por Ruffini, ¿no? Pero no era necesario. Nos hubiéramos complicado la vida si hubiéramos hecho por Ruffini. Han visto que era más sencillo por este método. ¿Cuáles van a ser los puntos críticos? Son x igual a 0, x igual a más menos 3, x igual a más menos 1. ¿Cuántos puntos críticos he obtenido? 5, ¿verdad? 5 puntos críticos. Listo. Entonces, esos 5 puntos críticos, lo que voy a hacer ahora es simplemente, perdón, un momento. Lo que voy a hacer ahora es llevarlos a la recta real. Entonces, vamos a trazar la recta real para esos puntos críticos. Entonces, aquí nada más. Aquí vamos a anotar. Ya, lo voy a hacer con esto, para hacerlo mejor. Ya, aquí vamos a anotar los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Vean, son menos 3, menos 1, 0, 1 y 3. Obviamente tienen que estar abiertos estos puntos porque la desigualdad no está igualada, ¿no es cierto? Perfecto. Hacemos la prueba ahora para un valor cualquiera. Digamos el 2, ¿ya? Que va a estar ubicado por acá. ¿Qué hacemos? Tenemos que reemplazar en el polinomio, en este polinomio. Entonces, tenemos que ver si se cumple o no se va a cumplir. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vean, al reemplazar el 2, aquí vamos a tener 2 a la quinta, 2 a la quinta, menos 10 por 2 al cubo, más 9, 9 por 2, mayor a 0. Ya. ¿Esto es falso o es verdad? ¿Qué me puede responder eso? Es falso, ¿no es cierto? Es falso, porque todo esto me va a generar negativo. ¿Sí? Es negativo, entonces negativo es mayor a 0, es falso, entonces todo esto es falso. Esto es falso, esto es verdad, verdad, falso, verdad, falso. Ya. ¿Cuál es el nombre de la persona que me ha dicho que es falso? John Terrazas. Ya, John Terrazas. Ya, tienes puntos extras también, ya. Terrazas, listo. Se tiene, ¿no? Entonces lo que voy a tomar en cuenta simplemente va a ser en estos intervalos, todo lo que es verdad. Esto se toma en cuenta, esto se toma en cuenta y esto se toma en cuenta, ¿no es cierto? Entonces ya estaría resuelta la solución. Ya estaría resuelta la solución. Ahora, les había explicado, ¿no es cierto?, que esta solución proviene de esta desigualdad. Entonces, es la solución de esta. Aquí podemos dibujar, vean. Vamos a dibujar acá. Tenemos desde menos 3 hasta menos 1. Perfecto. De 0 a 1 y de 3 a infinito. ¿Se entiende esa parte, verdad? Es la solución. Ahora, ¿cuál será la solución de esta desigualdad? ¿Alguien sabe? Todo lo que son falsos. Exacto, ¿no es cierto? Recuerden eso siempre. Si tienen dos desigualdades, pero ambas son iguales, solamente está cambiando el símbolo de la desigualdad, la dirección, entonces la otra va a ser la contraria de la que hemos calculado. Entonces sería de la siguiente forma. Va a ser de menos infinito a menos 3, de menos 1 a 0,
y también de 1 a 3. Listo, ¿se entiende, no? Esa parte es muy importante para no estar perdiendo el tiempo. Ya, ¿cuál es tu nombre? El último que ha participado. Luis Fernández de Erachami. Ah, ya, Luis Fernández. Fernando. Ah, ya, de Fernando. Erachami. Ah, ya, perdón, es de derecha. Listo. Perfecto. Estás en lo correcto. Ahora, ¿cuáles serán bueno, listo, ya tenemos resuelto para estas dos desigualdades. Ahora, veamos, bueno, esta otra expresión. Como hay una igualdad, me va a generar puntos, ¿no es cierto? Pero esos puntos ya los he calculado. ¿Cuáles van a ser? Son estos puntos, ¿no es cierto? Esos puntos van a ser. Entonces, los puntos son x igual a 0, x igual a más menos 3 y más menos, perdón, más menos, aquí no lo voy a hacer, bien, para hacerlo más sencillo. Y ustedes también lo pueden hacer así para no estar perdiendo el tiempo, ¿no? En los exámenes hay poco tiempo y hay que aprovechar bien. Un momentito, esto lo anotaré antes. Más menos 3 y más menos 1, listo. Ahora sí, ¿cuál es tu duda? ¿De dónde había sacado esos puntos? Me perdí ese momento. Ah, estos puntos, ya, es de la desigualdad. Sí. Tienes que observar, vean. Mira esto. Primeramente, tengo que resolver esta desigualdad, ¿no es cierto? Entonces, la teoría, ¿qué me dice para resolver desigualdades polinómicas? Porque es una desigualdad polinómica. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo factorizar al máximo este polinomio. Vean. Para poder factorizar, primeramente estoy sacando x de todos los términos. Ahora, tengo que factorizar esto también. Y para poder factorizar, habíamos reconocido que es un polinomio bicuadrático. Entonces, lo puedo anotar como x al cuadrado menos 10 por x al cuadrado. Y esto se lo puede resolver por aspa. ¿Cómo hacemos? Mantenemos x al cuadrado y x al cuadrado, x cuadrado y x cuadrado. Dos números que me den multiplicados 9 y sumados menos 10, menos 9 y menos 1. Pero para poder obtener los puntos críticos hay que factorizar al máximo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que factorizar al máximo. Esto es una diferencia de cuadrados. Y esta otra expresión también. Entonces anotamos como x menos 3 por x más 3 para x cuadrado menos 9. Y para x cuadrado menos 1 anotamos x más 1 por x menos 1. Ahora, ¿cómo calculamos los puntos críticos? Simplemente tenemos que igualar a 0 cada factor. X igual a 0, x igual a 3, x igual a menos 3, x igual a menos 1 y x igual a 1. Y esos serían los puntos críticos. ¿Sí ha entendido? Sí, gracias. Ya. Listo, entonces, de esa forma, ¿no? Hemos obtenido estos puntos. Muy bien, observen que ya podemos graficar. Ya tenemos, bueno, los puntos, las rectas ya las tenemos, ¿no? Pero lo que me hacía falta son los intervalos. Entonces esto lo voy a recortar para poder ayudarme en la gráfica, ¿sí? Ya todo esto. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es graficar nada más, ¿sí? Vamos a graficar. Esto lo voy a dejar acá, abajo. Listo. Procedemos a graficar. Dibujamos los ejes coordenados. ¿Ya? Los ejes coordenados. Listo. Ya. Pero ¿qué es lo que tenemos? Vean, hay que reconocer inicialmente la gráfica que voy a realizar. La primera, ¿qué va a ser? Va a ser una recta que pasa por el eje Y, ¿no es cierto? Por el eje Y. Entonces, en 1, ¿sí? Lo que yo generalmente hago, grafico inicialmente toda la recta. Grafico. Está pasando por 1 y esta está pasando por menos 1. Ya, esta va a ser entonces en 1. Un momentito, esto va a ser en 1 y esta va a ser en menos 1. Listo. Ahora reconozco los intervalos. Van a ser los siguientes, ¿vean? Menos 3 a menos 1, dice. Entonces aquí anotamos menos 3 a menos 1. Estaría por ahí. Ahora me dice también 0, ¿no? Lo que está ahí. 1 y 3. Listo. ¿Se entiende, no? Esta parte. Ahora todo esto siempre lo remarco así para guiar. Entonces estoy marcando el dominio, ¿no? De cada intervalo. Estoy marcando con esas líneas, ¿sí? Listo, perfecto, estoy. Ahora, ya. Para la primera recta, me dice que es y igual a 1. Pero ¿en qué intervalo va a estar esa recta y igual a 1? Está desde menos 3 hasta menos infinito, en el primer tramo. Entonces, esto lo voy a borrar. ¿Vean? Eso lo voy a borrar. De menos 3 a menos 1 me dice. Entonces, esto también lo voy a borrar. Ya, hasta aquí no fuimos. Ya. Listo. Ahora, ¿qué hago? Vean. Me está diciendo de menos 3 a menos infinito en el primer tramo. Menos 3 a menos infinito. Pero ambos están siendo abiertos. Entonces dibujo un círculo. Un círculo que no esté
pintado, ¿no? De menos 3 a menos 1. ¿Cuál es el siguiente tramo? De 0 a 1. Ah, entonces de 0 a 1 se mantiene. Listo. Y el siguiente tramo es de 3 a infinito. Entonces lo que tengo que borrar es todo este tramo. Listo. Y tengo que dibujar los círculos, bueno, abiertos, ¿no? En este caso, de 0 a 1 y de 3 a infinito. De 0 a 1 y de 3 a infinito. ¿Se entiende, verdad, lo que estoy haciendo? Simplemente estoy graficando la recta en sus respectivos intervalos. Ahora, para el siguiente, me dice que es de menos 3, de infinito a menos 3, de menos 1 a 0 y de 1 a 3. Obviamente tiene que ser lo contrario a la anterior gráfica. Entonces, esto lo voy a borrar. Esto lo borro. Esto lo borro. Y esto también lo borro. Entonces, voy a dibujar los círculos que me harían falta. Entonces, decimos, de menos infinito a menos 3. Entonces, acá no hay que tocar nada, ¿no? Simplemente la recta se mantiene. De menos 3 a menos infinito. Digo, de menos infinito a menos 3. Ahora de menos 1 a 0. De menos 1 a 0. Vean, de menos 1 a 0. Y finalmente de 1 a 3. De 1 a 3. Y todos no los estoy pintando porque no están pintados los puntos. Me faltaría algo más. Los puntos, vean. Para x0, o para y0, en x vamos a tener en 0, en más menos 3 y en más menos 1. O sea, en menos 3, menos 1, también en 0, ¿no? Me dicen x igual a 0. En 1 y en 3. Y esa sería la gráfica de la función. ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta esta parte? Ya no hay dudas, ¿no? Han visto que no es complicado. Ahora, lo que procede es calcular el dominio y el rango. Y a ver, ¿quién me dice cuál es el dominio de la función? Y el rango. Reales. Los reales, ¿no? Perfecto. Y el rango de la función. ¿Cuál sería? Menos 1, 0 y 1. Ya, perfecto. Tienes razón, ¿no? Los reales van a ser, bueno, el dominio va a ser todos los reales, porque vean, cuando proyectamos, siempre se compensa, vean. En este tramo, hasta acá, esto se está proyectando en el eje X. Para esta porción también, la recta llegó a la 1. Para esta porción, la recta llegó a la menos 1. Para esta porción, la recta llegó a la 1. Y así sucesivamente. Ahora, algunos dirán, y para estos, para los puntos, también está siendo compensado con estos puntos, menos 3, menos 1, 1, 3 y 0, ¿no? Están compensando y esa sería la solución. ¿Tienen alguna pregunta o duda hasta esta parte de los problemas? Ya, no hay dudas, ¿no? Ya, vamos a quedar ahí, ¿sí? Pero antes, les quería decir, hay que resolver más problemas. ¿Están de acuerdo si pasamos una clase en la noche para ver problemas más avanzados? Sí, ok. Ya, entonces, ya, así también, ahí también podemos ver, les puedo enseñar a manejar correctamente el GeoGebra, ¿no? Podemos resolver algunos problemas de la práctica del ingeniero y también MATLAB, ¿no es cierto? Para que puedan hacer con normalidad su práctica. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Están de acuerdo si pasamos a las 7? Bueno, sí, por favor. Ya, o a las 6. Yo creo que a las 6 sería mejor. Oxy, ¿no podría ser más tarde? Es que ese horario tengo AutoCAD. Ya, o Ojo. a las 8 yo diría. ¿Están de acuerdo a las 8? Sí, está bien. Ya, podemos pasar una hora en la noche y digamos, si nos falta tiempo y queremos resolver más, mañana también podemos pasar, ¿sí? Ya, Auxi, ¿lo va a grabar, por favor, pues, las clases para compartir? así, no se preocupe, esto está siendo grabado, ¿sí? Ya, entonces nos veremos a las 8, nos conectaremos a las 8, ¿sí? Hoy día, ¿están de acuerdo? Oxy, una pregunta. ¿Sí? Ya, Sí, ya. Oxy, los programas que el ingeniero nos pidió, yo por motivos de que no puedo ir hasta la facu, Sí, ¿no puede pasar el link donde lo podemos descargar o algo así? ya. ¿Qué les quería decir?